Hoy nos toca el capítulo número 4 del libro de Números. Capítulo número 4 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Tareas de los levitas. Tareas de los levitas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Vamos a detenernos un momentito aquí. Te quiero explicar algo para que a medida que vayamos leyendo el capítulo 4 vayamos entendiendo mejor. Tenemos que recordar que la tribu de Leví, recuerda que los levitas son los que trabajan en el servicio del tabernáculo. Recordemos que desde que estamos aquí leyendo el libro de Números, que se enfoca prácticamente principalmente en contar, en el censo. Se estuvieron contando los hombres de 20 años arriba, recuerden, que estaban disponibles para la guerra. Entonces aquí, ya en este capítulo, se están contando son lo de la tribu de Leví, pero para que podamos entender mejor, la tribu de Leví tenía 3 familias: los coatitas, los gersonitas y meraritas. Entonces cada familia con sus miembros eran los encargados de trasladar el santuario junto con todos sus muebles y cortinajes. Y ahorita más adelante vamos a leer todo esto. Los levitas ingresaban al servicio del santuario a la edad de 30 años y se jubilaban a los 50 años. Lo que hacía que sirvieran en el santuario durante 20 años. Los hijos de Coat eran los encargados de cubrir con pieles finas y con pañuelo azul y púrpura todos los muebles del santuario. El arca, que eso lo vamos a leer ahorita más adelante, el arca era cubierto con las cortinas del lugar santísimo y un paño azul por fuera para identificar el arca, que era el mueble sagrado, o sea, más sagrado, porque allí estaba la presencia de Dios, allí estaba, desde allí era que hablaba Dios, Jehová, con el sacerdote. Estaba también, el arca era cubierto con la cortina del lugar, en el lugar santísimo y un paño azul por fuera para identificar que era el mueble más sagrado. El altar de incienso, la mesa con los panes y la propiciación, el candelabro, el lavacro y el altar de bronce eran cubiertos con pieles finas y con paños de púrpura. Entonces los hijos de Gerson eran los responsables del traslado de todo el cortinaje y de las diferentes partes que constituían el techo del santuario. Los hijos de Merari eran los encargados del traslado de transportar la estructura metálica del santuario, travesaños, los postes, las basas, que son las bases, las estacas y cuerdas. Y un total de ellos eran ¿cuántos? De total de ellos eran 8.580 levitas. Fueron asignados al servicio activo del santuario. Entonces, que no se les olvide, esto lo vamos a estar leyendo, las 3 de la tribu de Leví, tenía 3 familias: los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Entonces, ahora sí vamos a continuar para que entendamos bien. 4, nos quedamos en el versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. 5, versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio.
y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Versículo 10. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios de servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, las tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Vamos a detenernos aquí un momento. Fíjense cómo todo era en esos tiempos, como una persona podía caer muerta solamente por tocar un objeto del tabernáculo santo. Y no tanto era porque caía muerto porque lo tocó, sino porque cuando Dios da una orden, como Él da la orden, se debe cumplir. Si Él da la orden, nadie puede tocar esto, solamente Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes. Y otra persona lo tocaba, moría. Prácticamente era por la desobediencia, porque Dios establecía unos mandamientos, unos estatutos y daba una orden de cómo debería de darse las cosas. Es como igualito como en el Edén con Adán y Eva. Allá tenemos el ejemplo claro. Dios que les dijo que allí todo lo que había, pero que no podían comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que no podían. Todo se los explicó lo que no debían hacer. ¿Para qué? Para que ellos no murieran. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Porque desobedecieron a Dios. Comieron del árbol que ellos no debían comer. O sea que por la desobediencia es que entran las consecuencias negativas. Porque hay consecuencias que dependiendo de lo que uno haga, va a ser el resultado. Entonces aquí vemos que Dios establece, ordena todo. Les dice a ustedes, aquí vemos que, por ejemplo, hasta donde ahora estamos leyendo, Aarón y sus hijos tenían que encargarse de cubrir todos los utensilios, todo lo de adentro del tabernáculo, todo. Tenían que cubrirlo. Ya después que todo estaba cubierto, luego venían los hijos de Coat, que eran también de los mismos de levitas. Coat fue hijo también de Leví, como leímos al principio. Vienen los coatitas, se le agregan itas, pero Coat fue hijo de Leví. Entonces, todos los que vienen por allí, todos los de esa línea, entonces
fueron escogidos por Dios, porque recuerden, eso, miren, lo que estamos leyendo, igualito se aplica hoy en día en nuestras congregaciones. Igualito se aplica hoy en día. Que ya las personas no caen muertas de repente porque tocaron algo que es dedicado para el Señor, no caen muertos. Pero sí puede haber hasta una contaminación. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque miren que las cosas no han cambiado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En nuestras congregaciones están lo que es la parte del grupo de alabanza. Todos los instrumentos, o sea, todas las personas, ¿verdad? Que están en el grupo de alabanza, el que toca, el que canta, el que hace cualquier actividad allí con respecto al grupo de la alabanza. Están allí porque Dios los escogió, porque Dios los levantó y los asignó a trabajar allí. ¿Correcto? Fue Dios quien nos levantó en ese ministerio a hacer a tocar cualquier instrumento, a cantar cualquier cosa, pero fue Dios quien nos levantó y allí están. Como los levitas, que en aquel tiempo eran los que servían en el tabernáculo. Bueno, Dios escoge, de acuerdo al don que tenga el ministerio, ok, ya está allí en el grupo de alabanza. En el grupo de alabanza están todos los instrumentos musicales, todos. Entonces, ¿qué sucede? Así como en los tiempos bíblicos, tenía que haber un cuidado de lo que es la parte del tabernáculo, son instrumentos, hoy en día es igualito. Nosotros tenemos que tener que cuidar. No es como, ay, como un Dios, una adoración, pero es porque allí nos reunimos y adoramos al Señor. Debemos cuidar nuestras congregaciones físicamente y con la parte de los instrumentos también debemos de nosotros ser celosos y tener cuidado con eso. Por ejemplo, está en el grupo de alabanza. ¿Quiénes son los que tienen que tocar los instrumentos? Todo lo que allí haya son el grupo de la alabanza. Allí no puede venir alguien del pueblo a meterse, ay, que yo quiero tocar las tamboras, que quiero tocar esto. No, porque el Señor no le ha levantado a la persona a hacer eso. El Señor no le ha dado ese ministerio, no lo ha levantado, o de repente la persona la sepa tocar muy bien, pero si el Señor no le ha llamado, no le ha levantado a tocarla allí, la persona no puede estar tocando eso. Ni nadie del pueblo puede estar tocando esos instrumentos por mucho que sepa. Los asignados, los que deben estar tocando los instrumentos, son los del grupo de alabanza. Entonces, así como en los tiempos bíblicos estamos viendo que hay un orden, wow, miren, aquí estamos aprendiendo, pero mucho orden. Como dice la Biblia, todo hágase decentemente y con orden. Y aquí estamos viendo que hoy en día es lo mismo, que se ha perdido todas estas cosas. Porque ahora cualquiera, ponen a cualquiera, y no hay ese respeto, no hay esa reverencia, no hay. Se olvidan de las cosas espirituales, porque hay contaminación espiritual. De repente la gente no cae muerta allí, pero hay una contaminación espiritual. Entonces, allí vemos que los de Cuba fueron asignados a llevar los utensilios del santuario, pero tenían prohibido tocarlos. O sea, recuerden que acabamos de leer que Aarón y sus hijos los taparon todos. Como quien dice, fueron envueltos, como el Señor dio la orden. Se les pusieron las pieles, se les pusieron allí las telas, todo como el Señor dijo. Y ya después que hicieron todos esos, llamaron a los hijos de Coat para transportarlos, para llevarlos. Pero se les prohibió tocarlos directamente. Ellos no podían tocar eso directamente. Porque dicen, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Fíjense que Dios siempre advierte las cosas. Dios siempre advierte las cosas. Ya cuando la persona peca o desobedece, lo hace con conocimiento. Porque, ¿de qué manera, hermana, hoy Dios advierte las cosas? A través de su palabra. Es responsabilidad de usted, es responsabilidad mía, responsabilidad de los hijos e hijas de Dios, el conocer la palabra del Señor, el saber qué dice aquí. El que no estudia la palabra, esa es su responsabilidad. Dice la Biblia que mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Pero si usted no quiere pecar contra Dios, cómase la Biblia. Lea la Biblia toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. Para que no peque, para que no desobedezca. No haga las cosas contrarias a lo que dice la palabra. Porque cada vez que nosotros quebrantamos la escritura, hay una consecuencia.
Hay maldiciones que caen sobre nosotros, sobre nuestro hogar, los hijos. Y muchas veces no obviamos eso. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que dice allí, está escrito en la Biblia. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios, mire, de orden. Y sobre todas las cosas, como ya hemos estado leyendo, es la obediencia. Cuando uno no se somete a Dios, cuando el hijo o la hija de Dios no se somete a Dios, allá hay problemas. Allá hay problemas. Entonces muchos quieren ser usados por el Señor en algún ministerio en la congregación, servirle, pero no son obedientes. Los pastores les dicen una cosa y ellos hacen otra. O siempre están en desobediencia con la palabra. Y Dios no puede usar personas así. A la final el Señor las aparta, las desecha. Porque ya nosotros hemos visto el caso de Saúl. Y hay muchos casos allí. Dios no quiere nada con la desobediencia, más bien dice, con la obediencia. Dios les gusta personas, hijos, hijas sumisas a su voluntad, a su palabra, y obedientes, que hagan todo tal cual como Él dice. Así como en los padres hoy en día, ¿a qué padre no le gusta que sus hijos sean obedientes? A todo padre. A nadie le gusta tener un hijo rebelde. Y nosotros que somos humanos, a los padres no les gusta, imagínense a Dios tampoco. Por eso que la Biblia dice que Dios al que ama, al hijo que ama, disciplina. Entonces seguimos. Entonces aquí estamos, leímos el 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos sus utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Fíjense, wow, ellos no podían ni tan siquiera ver. Ay, que estamos de lejito y estamos viendo allá que están tapando el arca de lejito. O sea, ni siquiera podían ver cuando tapaban. Miren si la santidad no era tan, o sea, vamos a decir extrema, o sea, wow, tan fuerte, que ni tan siquiera podían ver. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por su familia. Fíjense. Ahora vienen los hijos de Gersón. Estamos viendo la responsabilidad de los oficios que le tocaba a los primeros. Lo que ellos tenían que llevar, lo que era la parte de los utensilios. Ya tenían que estar cubiertos, tapados para no tener ellos contacto directo con ellos. Y Aarón, sus hijos tapaban todo, envolvían todo y luego llamaban al grupo para que vinieran a llevar los utensilios a los que le tocaban. Ahora le toca a los gersonitas, a los de Gersón. Dice: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de su padre por su familia. Ese es el versículo 22, 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles de tejones que están encima de él, las cortinas de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de las puertas del atrio,
que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de sus servicios, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces a la familia de Gersón vemos que le correspondió llevar todo lo que es la parte de las cortinas, todas las cortinas. Aquí estamos viendo de la manera cómo se ordenaban ellos, había un orden. Aparte de que trabajaban en equipo, vamos llevando eso a nuestras congregaciones. Toda la congregación trabajando en equipo, pero a cada ministerio tiene sus responsabilidades. Cada ministerio tiene sus responsabilidades. Entonces aquí vemos que lo más importante que estuvimos hablando, la obediencia. Así como Aarón y sus hijos iban los que iban guiando a cada una de estas familias. Les decían, ok, ustedes agarran aquí, ustedes van a hacer esto y aquello. Ellos iban como guiándoles, dirigiéndoles lo que se tenían que hacer. Y ellos lo hacían tal cual como eran guiados. Imagínense que aquí a los de Gerson le tocaba llevar, era lo que es la parte de las cortinas. Pero después venga uno de ellos, no quiere llevar la cortina, sino que quiere llevar allá la base. Por esa desobediencia, las personas caen muertas allí. Y eso pasa hoy en día. El pastor le asigna a una oveja algo y la persona viene y no lo hace. Entonces viene, hace otra cosa. No, porque a la persona le apareció que era mejor la otra cosa y no lo que le dijeron. Entonces, miren, no se imaginan la parte de la obediencia. La obediencia trae bendición. Cuando uno es sumiso y obedece, eso trae bendición. Pero la desobediencia y la rebeldía, nada. Recuerden lo que pasó con los dos hijos de Aarón, que eso lo tuvimos también estudiando. Presentaron fuego extraño. O sea, presentaron el fuego como Dios no le había enseñado. Dios había dado instrucciones de presentar el fuego como en el orden que él dijo. Lo hicieron de una manera diferente. Presentaron fuego extraño. Ahí hubo desobediencia. ¿Y qué pasó? Fuego salió de allí del altar y los consumió. Fuego salió del altar y los consumió. La desobediencia, por no hacer las cosas como Dios mandaba. Y las cosas tienen que hacerse como Dios manda, no como uno cree, como uno piensa, como a uno le parece. No porque a mí me parece, no es como a mí me parezca. Yo tengo que saber en las escrituras qué me dice el Señor de acuerdo a la situación que estoy viviendo, qué es lo que tengo que hacer. Recuerden que la Biblia es el manual de vida. Ahí me va a decir qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo debo hacer las cosas. No es como yo piense, como a mí me venga a la mente hacer las cosas, no. Por eso es que uno todas las cosas debe presentarlas delante del Señor y el Señor va a dirigir a uno en todo. Pero siempre dirigido, ¿qué? A través de su palabra. En la palabra de Dios está todo. 29. Contarás los hijos de Merarí por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, que son bases. 32. Las columnas del atrio alrededor y sus bases, sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merarí para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
34. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por su familia, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en la compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por su familia, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová, y los contados de las familias de los hijos de Merari por su familia según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta la edad de 50 años. Todos los que entraron en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, todos los contados de ellos por su familia fueron 30,200. Estos fueron los contados de la familia de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargos de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces, aquí vemos que a los levitas se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con él, tanto en el campamento como cuando se viajaba. Cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, eran ellos quienes desarmaban la tienda, y cuando llegaban a donde habían de llegar, que habían de parar allí, ellos debían de levantarla. A ninguna persona de otra tribu se le permitía acercarse. ¿Por qué? Porque moría. Los levitas estaban repartidos en 3 divisiones, como ya lo estuvimos leyendo. Estaban repartidos en 3 divisiones, descendientes de los hijos de Leví. Y cada uno tenía asignado su obra y su posición especial. Frente al tabernáculo y cercanos a él estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Al sur estaban los coatitas, que ya los leímos, que tenían la obligación de cuidar lo que es el arca y del resto del mobiliario. Al norte estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo las columnas, los zócalos, las tablas, etc. Atrás estaban los gersonitas, a quienes se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que si eso lo llevamos hoy en día a la congregación, mire, toda la congregación debe trabajar como un solo equipo, en unidad. Todos debemos caminar en obediencia, en sumisión, obedecer a los pastores, dice la Biblia, porque eso es bueno, eso le agrada a Dios. El Señor va guiando a los pastores, al pastor, o a los pastores también. Los dos trabajan en conjunto. El Señor le va guiando, le va dirigiendo, y se va a ir trabajando en cuanto a la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Van trabajando en equipo. Pero aquí estamos viendo que cada ministerio tiene su asignación. Aunque trabajan toda la iglesia en equipo, cada ministerio tiene su asignación. El grupo de alabanza, ellos son los responsables
de lo que es la parte toda de la alabanza, de los equipos, de los instrumentos, y nadie puede meterse allí. Ah, no, que yo quiero cantar, imagínense. Yo quiero cantar. ¿Dónde? Si Dios ni me ha llamado a ese ministerio, ni me ha levantado en eso, ni nada. Yo no puedo ir para allá, meterme allá, a tocar instrumentos, a cantar, si Dios no me ha levantado en eso. Está también de repente el ministerio de niños también. Si usted, Dios no le ha llamado a esa vocación, si usted no está preparado y Dios no le ha llamado para eso, usted no puede estar allí. Recuerde que Dios usa a sus hijos e hijas de acuerdo, para eso que Dios da dones y ministerios. Entonces cada quien debe estar en su sitio, en su lugar. Si Dios a mí no me ha llamado al canto, ¿qué quiero hacer yo allí? De repente, si Dios no me ha dado mi vocación para trabajar con niños, ¿qué voy a hacer yo? Ah, de repente el Señor me ha llamado a trabajar con mujer, servidora. No, pero yo quiero estar en otra parte. Entonces el Señor nos capacita, nos va preparando de acuerdo a los dones que Él mismo nos da y al ministerio que Él nos da. Entonces yo no puedo meterme en otro ministerio, no, yo tengo que respetar. Yo no puedo, fíjense como aquí estuvimos leyendo que todo era organizado. Cada quien sabía, hacía lo que Dios le asignaba. O sea que el que era responsable de las cortinas no iba a decir, bueno, yo hoy no quiero levantar cortinas, ahora quiero levantar allá los postas. Eso es desobediencia, rebeldía. Porque si el Señor lo llamó, lo levantó a ese ministerio, a que usted se va a encargar todos los días o cada vez que ellos se iban a mover las tiendas, a llevar las cortinas, ah, no, porque me cansé de las cortinas, ahora voy a llevar la mesa. Por eso es que se forman los problemas en la congregación. Por eso es que le abren puerta al enemigo. Porque no se quieren someter. Porque no quieren ser obedientes a los que se le asignan. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos llene de obediencia a Él, de temor a Él, de sumisión a Él, de sumisión. Recuerden que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, miren, cuando escogían a una persona para trabajar en X área de la iglesia, lo primero que dicen ahí que tengan espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, que esté lleno del Espíritu Santo. O sea, wow, eran personas que de Dios, de Dios. Unos requisitos, bueno, o sea que hay no, para servir al Señor no es cualquiera. Cualquiera no da la palabra. Ah, no, bueno, yo hoy amanecí con ganas porque quiero ir predicar. Pastor, mire, quiero predicar. Eso no es así. No cualquiera puede pararse allá a predicar. No cualquiera puede pararse allá a enseñar. No cualquiera. Porque el altar hay que cuidarlo. Eso es dirigido por el Señor. El Espíritu Santo va guiando, dirigiendo. Ah, que yo tengo llamado de maestro. Bueno, prepárese, métase con el Señor y prepárese. En el tiempo del Señor, el Señor lo va a levantar. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno. No en el tiempo de la persona. No, porque ya yo me sé la Biblia de principio a fin. Ah, gloria a Dios. Siga adelante comiéndosela hasta que Dios mismo lo levante. Porque no es uno que se levanta. Es Dios quien levanta a uno. Es Dios quien levanta a trabajar en el ministerio, quien activa a uno. Por eso es que pasan tantos desastres en muchas iglesias. Porque el hombre levanta y no Dios. Puede ser que la persona esté muy preparada, pero todavía no está preparada en carácter. Entonces Dios primero procesa a las personas y forma para formar bien el carácter en él y todas esas cosas. Y nosotros los que hemos leído, miren la historia de José y todas esas cosas. Fíjense, José fue vendida por los hermanos. Fíjense todos los años, de 17 años que él vivía con su familia. Después cuando los hermanos lo vendieron. Todo lo que pasó José. Fue un proceso, fue un desierto que Dios permitió porque era necesario para formar en él un carácter, para que él aprendiera, porque ¿de dónde él iba a aprender a ministrar? ¿De dónde él, quién le había enseñado? Nadie. José era simplemente un adolescente, 17 años, no sabía. Puro allí, él no sabía nada de eso. Sin embargo, ¿quién se lo preparó? El Señor.
Cuando lo vendieron, estuvo allá en la casa de Potifar, administrando allá, y el Señor ya, lo primero, estaba ahí, preparando. Después cayó preso por honrar a Dios y no caer allí en fornicación. Fue preso. Pero eso también Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque era parte de su preparación. Fíjense cuando ya Dios lo levantó, que llegó el día, como quien dice, ya, se terminó tu desierto, se terminó el tiempo de tu preparación. Dios lo sacó de la cárcel. ¿Para qué? Ya para bendecirlo, para levantarlo como gobernador. Y ya Dios lo estuvo que adiestrando. Cuando estuvo administrando la casa de Potifar, cuando estuvo también ahí en la cárcel administrando. Dios lo estuvo preparando. O sea que todo eso lo que él vivió, Dios lo permitió. Y hoy en día es lo mismo. Lo mismo. Ay, que José sufrió. Claro que sufrió. ¿Quién no va a sufrir de estar preso? ¿Quién no va a sufrir porque los que tenían que estar con él protegiéndolo más que los vendieron? Los mismos hermanos. Claro que él sufrió, pero él fue valiente. Soportó todas las pruebas, todo. Y es lo mismo que nosotros. Nuestro Señor cada día nos vive probando. Quien tienta es el enemigo, pero el Señor prueba nuestros corazones. Y también permite las cosas para prepararnos, para formar un carácter en nosotros, el carácter de Él. Todo eso lo permite el Señor. Entonces, en vez de decirle, Señor, quítame esto, Señor, ayúdame, no, Señor, ayúdame, porque si esto es una prueba tuya, dame fuerza para yo pasarla, para que yo pueda salir aprobada. Cambia en mí las cosas que tú tengas que cambiar. Forma en mí las cosas que tú tengas que formar. Y si uno pone más de su parte, todo pasa más rápido. Pero en esas pruebas pueden salir aprobadas o reprobadas. Y ahí se alarga más los desiertos. Entonces pidámosles al Señor que Él nos ayude. Que Él nos ayude a que nosotros podamos ser imitadores de Él. Y que en nuestras congregaciones todavía vivamos así como le enseña su palabra. Porque ya muchas de esas cosas ya no, ya ahora ya no hay ese cuidado, ya no, ya hoy como que no importa muchas cosas ya. Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no tiene, Dios no cambia. La santidad es igual. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Nada inmundo, nada sucio, nada arrugado entre el reino de los cielos. Él no ha cambiado. Padre amado, te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero, Padre. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto 100 por 1, Señor. Esta tu palabra la sellamos en cada uno de nuestros corazones, Padre, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.